Buen día a todos. En esta oportunidad desarrollaremos la capacitación denominada Áreas Naturales Protegidas de la Región Ica, reconocimiento, importancia y restricciones ambientales aplicables. El objetivo principal de esta capacitación es que podamos conocer cuáles son las principales áreas naturales protegidas ubicadas en la región Ica, qué ecosistemas y especies conservan. ¿Y por qué resulta importante proteger estos espacios durante el desarrollo de nuestras actividades laborales y operativas? Asimismo, revisaremos las principales restricciones ambientales que debemos considerar cuando nos encontremos dentro de un área protegida, cerca de sus límites o en una zona de amortiguamiento. Esto incluye aspectos relacionados con el tránsito de vehículos, el manejo de residuos, la prevención de derrames, la protección de la flora y fauna, y el respeto de las zonas autorizadas. Recordemos que conocer el entorno donde trabajamos nos permite prevenir impactos ambientales, cumplir la normativa y actuar de manera responsable. En esta capacitación desarrollaremos 5 bloques principales, los cuales nos permitirán conocer de manera progresiva las áreas naturales protegidas de la región Ica y comprender cómo debemos actuar frente a ellas. En el primer bloque revisaremos la introducción y los conceptos básicos, incluyendo qué es un área natural protegida y por qué es importante conservarla. En el segundo bloque conoceremos cómo se organizan estas áreas, cuáles son sus categorías, su zonificación y sus principales características. Posteriormente, en el tercer bloque identificaremos las principales áreas naturales protegidas de Ica, como Paracas, San Fernando. En el cuarto bloque revisaremos las restricciones ambientales aplicables, las actividades que no están permitidas y las medidas de prevención que debemos considerar. Finalmente, en el quinto bloque abordaremos la aplicación práctica para el personal, mediante buenas prácticas, casos reales y acciones de reporte. El objetivo es que todos podamos reconocer, respetar y proteger estos espacios durante nuestras actividades. A continuación, iniciaremos el primer bloque de la capacitación, denominado Introducción y Conceptos Básicos. En esta sección conoceremos qué es un área natural protegida, cuál es su finalidad y por qué estos espacios requieren medidas especiales de conservación. También revisaremos la importancia de proteger los ecosistemas, la flora, la fauna y los paisajes naturales presentes en la región Ica. Esto nos permitirá comprender que las áreas naturales protegidas no solo representan espacios de gran valor ambiental, sino que también brindan beneficios sociales, económicos, culturales y científicos. Además, explicaremos de manera general quiénes son las autoridades responsables de su administración y qué significa desarrollar actividades dentro de un área protegida o en su zona de amortiguamiento. Este primer bloque será la base para entender los siguientes temas y reconocer por qué nuestras acciones pueden contribuir directamente a la conservación de estos espacios. En esta lámina queremos comprender por qué es importante hablar de las áreas naturales protegidas, especialmente en el contexto de nuestras actividades. Muchas veces, las operaciones, los trabajos en campo, el tránsito de vehículos y el uso de equipos pueden generar impactos como polvo, ruido, alteración del suelo o incluso derrames, si no se aplican los controles adecuados. Asimismo, los desplazamientos y las intervenciones en zonas sensibles pueden afectar directamente la flora, la fauna y los hábitats. Sobre todo cuando se circula fuera de rutas autorizadas o se interviene el terreno sin una adecuada planificación. A ello se suma la disposición inadecuada de residuos o cualquier vertimiento no controlado, que puede contaminar y deteriorar ecosistemas frágiles. Por ello, hablar de las ANP no es solo un tema teórico. Es una necesidad para reconocer los riesgos, prevenir impactos y actuar de manera responsable, contribuyendo así a la protección de los ecosistemas sensibles de la región Ica. El objetivo general de esta capacitación es que podamos reconocer las principales áreas naturales protegidas de la región Ica y comprender por qué estos espacios tienen un alto valor ambiental. A lo largo de la presentación conoceremos algunas áreas representativas, como la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional San Fernando, identificando los ecosistemas, paisajes y especies que conservan. Esto nos permitirá entender que no se trata únicamente de espacios turísticos, sino de zonas que cumplen una función importante en la protección de la biodiversidad. Asimismo,
revisaremos las principales restricciones ambientales y las buenas prácticas que debemos aplicar durante nuestras actividades laborales, especialmente en los desplazamientos, el manejo de residuos, la prevención de derrames y la protección de la flora y fauna. De esta manera, podremos prevenir impactos y contribuir a una gestión ambiental responsable. En esta capacitación se han establecido 4 objetivos específicos que orientarán el desarrollo de los temas. En primer lugar, identificaremos las principales áreas naturales protegidas de la región Ica, con la finalidad de reconocer su ubicación y sus características generales. En segundo lugar, conoceremos los ecosistemas y las especies más representativas que se conservan en estos espacios, como aves, mamíferos marinos y otros componentes de la biodiversidad. También revisaremos qué actividades se encuentran prohibidas y cuáles requieren autorización previa, especialmente cuando pueden generar impacto sobre el suelo, la fauna, la flora o el paisaje. Finalmente, aprenderemos a aplicar medidas preventivas durante las operaciones, como respetar las rutas autorizadas, controlar los residuos, evitar derrames y reportar oportunamente cualquier condición ambiental. De esta manera, podremos actuar con mayor responsabilidad y contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas de Ica. Un área natural protegida es un espacio terrestre o marino que ha sido reconocido y protegido legalmente debido a su importancia ambiental. Su finalidad principal es conservar la biodiversidad, es decir, proteger las diferentes especies de flora y fauna, así como los ecosistemas donde éstas se desarrollan. Además, estas áreas permiten conservar paisajes naturales, hábitats sensibles y servicios ambientales importantes, como la regulación del clima, la protección del suelo y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Es importante entender que las áreas naturales protegidas no existen únicamente para preservar espacios sin intervención. También buscan promover un uso responsable del territorio, siempre que las actividades sean compatibles con sus objetivos de conservación y respeten las restricciones establecidas. Por ello, conocer qué es una ANP nos ayuda a comprender por qué debemos actuar con cuidado y responsabilidad cuando desarrollamos actividades cerca de estos espacios. Las áreas naturales protegidas pueden ser administradas por distintas entidades, dependiendo de su categoría y del nivel de gestión al que pertenecen. En primer lugar, encontramos al CERNAMP, que es la entidad encargada de administrar las áreas naturales protegidas de alcance nacional. Su función principal es dirigir y supervisar la conservación de estos espacios, así como establecer los lineamientos para su adecuada gestión. Por otro lado, los gobiernos regionales administran las áreas de conservación regional. Estas áreas son creadas para proteger ecosistemas y valores naturales que tienen especial importancia para cada región. Finalmente, existen las áreas de conservación privada, que son gestionadas por propietarios reconocidos oficialmente, quienes asumen el compromiso de conservar parte de sus terrenos. Conocer quién administra cada área es importante porque nos permite identificar con qué autoridad se deben coordinar permisos, consultas o actividades relacionadas con su conservación. Las áreas naturales protegidas se encuentran reguladas por un marco normativo que orienta su creación, gestión, conservación y uso responsable. En primer lugar, tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N. Grados 26.834, que establece las bases generales para la protección y administración de estos espacios en el Perú. A partir de esta ley se definen los principios y objetivos que deben cumplirse para conservar la biodiversidad y el patrimonio natural. Luego encontramos su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N. Grados 038-2001 AG, que desarrolla con mayor detalle las condiciones aplicables a las actividades dentro de las ANP y también en sus zonas de amortiguamiento. Además, cada área cuenta con un plan maestro, que funciona como su principal documento de planificación y establece objetivos, zonificación, usos permitidos y estrategias de gestión. Finalmente, CERNAMP emite normas, lineamientos, autorizaciones y disposiciones específicas. Por eso, antes de realizar una actividad, es necesario verificar qué restricciones y permisos corresponden en cada caso. En este segundo bloque vamos a conocer cómo se organizan las áreas naturales protegidas y cuáles son sus principales características. Es importante comprender que no todas las ANP tienen el mismo nivel de protección ni permiten las mismas actividades.
Algunas están destinadas principalmente a conservar ecosistemas sin aprovechamiento directo de recursos, mientras que otras permiten ciertos usos, siempre que sean compatibles con sus objetivos de conservación y cuenten con la autorización correspondiente. También veremos qué es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuáles son las principales categorías existentes y qué función cumplen las zonas de amortiguamiento. Esta información nos ayudará a entender que ingresar o trabajar cerca de un área protegida requiere conocer previamente su categoría, su zonificación, su plan maestro y las restricciones aplicables. De esta manera, podremos desarrollar nuestras actividades con mayor responsabilidad, evitando impactos sobre la fauna, la flora, el paisaje y los ecosistemas sensibles de la región Ica. En esta lámina presentamos de manera sencilla el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, conocido como SINANPE. Básicamente, el SINANPE es el sistema que articula y organiza la gestión de las áreas naturales protegidas del Perú, con la finalidad de asegurar su conservación y su manejo adecuado. Es decir, no se trata solo de tener áreas protegidas aisladas, sino de contar con una estructura que permita administrarlas de manera coordinada. Dentro de este sistema participan distintos actores. El principal es el SERNAMP, que administra las áreas naturales protegidas de nivel nacional. También se relacionan otras modalidades de conservación, como las áreas de conservación regional, que son gestionadas por los gobiernos regionales, y las áreas de conservación privada, que corresponden a predios privados reconocidos oficialmente por su aporte a la conservación. Lo importante de entender aquí es que el SINANPE no solo protege espacios naturales, sino que también establece una organización para su conservación, promoviendo la participación de diferentes instituciones y actores. Gracias a este sistema, se fortalece la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes naturales del país, asegurando que estas áreas sigan cumpliendo su función ambiental para las generaciones presentes y futuras. En esta lámina podemos ver las categorías de las áreas naturales protegidas, que son fundamentales para entender que no todas las ANP tienen el mismo nivel de protección ni permiten las mismas actividades. Justamente por eso, el sistema las organiza en distintos tipos, según sus objetivos de conservación y el tipo de uso que se puede realizar en ellas. En primer lugar, tenemos las categorías de uso indirecto. Estas son las más estrictas, porque no permiten la extracción de recursos naturales. Su finalidad principal es conservar ecosistemas, especies, paisajes y valores naturales o culturales de especial importancia. Dentro de este grupo encontramos al Parque Nacional, al Santuario Nacional y al Santuario Histórico. En estas categorías, la prioridad es la protección, la investigación, la educación ambiental, en algunos casos, un turismo controlado, pero siempre con muchas restricciones. En segundo lugar, tenemos las categorías de uso directo. En estas áreas sí pueden desarrollarse ciertos usos o aprovechamientos, pero solo si son compatibles con los objetivos de conservación y están debidamente regulados. Aquí encontramos la Reserva Nacional, el Refugio de Vida Silvestre, la Reserva Paisajística, la Reserva Comunal, el Bosque de Protección y el Coto de Caza. Cada una responde a una realidad distinta. Por ejemplo, algunas están orientadas al aprovechamiento sostenible de recursos, otras, a la protección de especies específicas, del paisaje o de áreas que ayudan a conservar suelos, agua y cobertura vegetal. Además, vemos una categoría transitoria, que es la zona reservada. Esta se establece mientras el Estado realiza estudios y define cuál será la categoría definitiva más adecuada para ese espacio. Es decir, ya existe una necesidad de protección, pero todavía está en proceso su clasificación final. Un punto importante es que en la parte inferior también se menciona que las áreas de conservación regional, o ACR, y las áreas de conservación privada, o ACP, son modalidades de conservación complementarias. Esto significa que también cumplen un rol muy importante en la protección del patrimonio natural, aunque no forman parte de estas categorías nacionales de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave de esta lámina? Que las categorías de ANP definen distintos niveles de protección y distintos usos permitidos. Por eso,
Antes de realizar cualquier actividad dentro o cerca de un área protegida, no basta con saber qué es una ANP, también es necesario conocer qué categoría tiene, qué restricciones le aplican y qué actividades son compatibles con sus objetivos de conservación. Esa diferencia es clave para prevenir impactos ambientales y actuar correctamente en campo. En esta lámina vemos las áreas de uso indirecto, que son las áreas naturales protegidas con un nivel más estricto de protección. Esto significa que su objetivo principal es conservar los ecosistemas, las especies y los paisajes, evitando actividades que puedan alterar sus condiciones naturales. La característica más importante de estas áreas es que no permiten la extracción de recursos naturales. Es decir, dentro de ellas no se puede realizar aprovechamiento directo de los recursos, porque la prioridad es mantener intactos sus valores ambientales y garantizar su conservación a largo plazo. Sin embargo, eso no significa que sean espacios totalmente inaccesibles. En estas áreas sí pueden desarrollarse algunas actividades, pero siempre de manera controlada y conforme a la zonificación y a las normas del área. Por ejemplo, se permite la investigación científica, la educación ambiental, la recreación y el turismo controlado, siempre que estas actividades no afecten los objetivos de conservación. Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, al Parque Nacional, al Santuario Nacional y al Santuario Histórico. Cada uno tiene características particulares, pero todos comparten ese mismo enfoque, la protección prioritaria de la naturaleza y del patrimonio asociado. Entonces, el mensaje clave de esta lámina es que en las áreas de uso indirecto la conservación está por encima de cualquier otro interés, y por eso toda actividad debe desarrollarse con mucho cuidado, respetando estrictamente las restricciones establecidas. En esta lámina revisamos las áreas de uso directo, que se diferencian de las áreas de uso indirecto porque en ellas sí pueden realizarse ciertos usos o aprovechamientos de los recursos naturales. Sin embargo, esto no significa que cualquier actividad esté permitida ni que pueda desarrollarse sin control. La condición principal es que esos usos sean compatibles con los objetivos de conservación del área. Es decir, la actividad no debe poner en riesgo los ecosistemas, las especies, el paisaje ni los valores ambientales que justifican la protección de esa zona. Dentro de este grupo encontramos categorías como la Reserva Nacional, el Refugio de Vida Silvestre, la Reserva Paisajística, la Reserva Comunal, el Bosque de Protección y el Coto de Caza. Cada una tiene objetivos específicos y permite actividades distintas, de acuerdo con su zonificación y sus normas de gestión. Además, para desarrollar cualquier aprovechamiento se deben respetar las rutas autorizadas, los límites establecidos, el plan maestro y las disposiciones de la autoridad competente. En muchos casos también será necesario contar con permisos o autorizaciones previas. El mensaje clave es que, en las áreas de uso directo, el aprovechamiento puede realizarse, pero siempre de manera regulada, responsable y compatible con la conservación. En esta lámina vamos a explicar qué es una zona de amortiguamiento y por qué resulta tan importante para la protección de un área natural protegida. Podemos entenderla como el espacio que rodea a la ANP y que cumple una función preventiva, porque ayuda a reducir los impactos que podrían generarse desde el exterior. Esto no significa que en la zona de amortiguamiento estén prohibidas todas las actividades. Sin embargo, cualquier actividad debe desarrollarse de manera responsable y compatible con los objetivos de conservación del área protegida. Por ejemplo, si se realizan desplazamientos, trabajos operativos, transporte de materiales o alguna intervención cercana, se debe verificar que estas acciones no generen contaminación, ruido excesivo, afectación a la fauna, apertura de rutas no autorizadas o alteración del paisaje. La zona de amortiguamiento también permite anticipar riesgos antes de que lleguen directamente a la ANP. Por eso, es importante revisar la ubicación del trabajo, las restricciones aplicables, la zonificación y las disposiciones de la autoridad competente. El mensaje clave es que estar fuera del límite principal de la ANP no significa que se pueda actuar sin control. En la zona de amortiguamiento también debemos aplicar medidas preventivas y asegurarnos de que nuestras actividades no comprometan los objetivos de conservación del área protegida.
Un área natural protegida no significa necesariamente un territorio donde no puede realizarse ninguna actividad. Algunas actividades sí pueden desarrollarse dentro del área o en sus alrededores, pero deben ejecutarse bajo condiciones específicas y de manera compatible con la conservación. Para determinar qué se puede hacer, primero debe revisarse la zonificación del ANP, porque dentro de una misma área pueden existir sectores con distintos niveles de protección y diferentes usos permitidos. También se debe considerar el plan maestro, que orienta la gestión del área y establece sus principales objetivos, prioridades y reglas. Además, ciertas actividades pueden requerir autorizaciones previas y deben respetar todas las restricciones establecidas por la autoridad competente. Esto es especialmente importante cuando se trata de trabajos operativos, ingreso de vehículos, uso de equipos, instalación de infraestructura o cualquier intervención que pueda generar impactos. En la práctica, antes de iniciar una actividad debemos verificar su ubicación, confirmar si es compatible con los objetivos de conservación y revisar qué permisos son necesarios. El mensaje central es que en una ANP no todo está prohibido, pero tampoco todo está permitido. Toda actividad debe planificarse y ejecutarse respetando la zonificación, las autorizaciones y las normas aplicables. En este tercer bloque vamos a concentrarnos específicamente en las áreas naturales protegidas de la región Ica. Hasta ahora hemos revisado qué es una ANP, cómo se organiza el sistema y qué diferencias existen entre las áreas de uso directo, uso indirecto y las zonas de amortiguamiento. A partir de este punto, veremos cómo esos conceptos se aplican en nuestro propio territorio. Ica cuenta con áreas protegidas de gran importancia, tanto terrestres como marino-costeras, que conservan ecosistemas muy particulares, desiertos, dunas, acantilados, islas, bahías, lomas y ambientes marinos. También conoceremos especies representativas como los flamencos, los lobos marinos, el pingüino de Humboldt, el guanaco y diversas aves marinas. Cada una de estas áreas tiene objetivos de conservación, amenazas y restricciones específicas. La finalidad de este bloque es que podamos reconocer dónde se encuentran estas áreas, por qué son importantes y qué cuidados debemos aplicar al desarrollar actividades cerca de ellas. No se trata solo de conocer sus nombres, sino de comprender que cualquier desplazamiento, trabajo operativo o intervención debe realizarse con responsabilidad para evitar afectar sus ecosistemas y su biodiversidad. En esta lámina podemos ver un mapa general de las áreas naturales protegidas de la región Ica, lo cual nos permite ubicarlas territorialmente y entender mejor su distribución. Este mapa es importante porque nos muestra que en Ica existen áreas protegidas terrestres, marino-costeras y también oceánicas, cada una con características y niveles de gestión particulares. En primer lugar, identificamos la Reserva Nacional de Paracas, ubicada en la zona de Pisco, una de las áreas protegidas más representativas del país por su biodiversidad marina y costera. Más al sur encontramos la Reserva Nacional San Fernando, reconocida por su valor ecológico y por la presencia de especies de fauna terrestre y marina. También observamos la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que en el caso de Ica incluye espacios marino-costeros muy importantes, como las Islas Ballestas y las Islas Chincha, fundamentales para la conservación de aves marinas y otras especies asociadas al ecosistema oceánico. En la parte interior de la región se ubica el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, que protege un ecosistema muy particular vinculado al oasis y al entorno desértico. Y finalmente, como referencia marina, se incorpora la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que aunque se encuentra mar adentro, es importante porque representa un espacio oceánico estratégico para la conservación de la biodiversidad marina del Perú. El mensaje clave de esta lámina es que la región Ica no solo tiene paisajes emblemáticos, sino también una red de áreas protegidas de alta importancia. Para su correcta ubicación y consulta oficial, el Geoportal del Cernant es una herramienta fundamental, ya que permite revisar la cartografía oficial, los límites y las categorías de estas áreas. En esta lámina presentamos la ubicación de la Reserva Nacional de Paracas, una de las áreas naturales protegidas más importantes de la región Ica y también una de las más representativas del país por su valor ecológico y paisajístico. En cuanto a su localización,
La reserva se encuentra en el departamento de Ica, principalmente entre el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, y el distrito de Salas, en la provincia de Ica. Es decir, se ubica en la franja costera sur de la región, en una zona estratégica donde convergen ambientes terrestres y marinos. Como observamos en la lámina, se trata de un ecosistema marino costero, lo que significa que integra una gran diversidad de ambientes, como desierto costero, bahías, playas, acantilados, islas y zonas marinas. Esa combinación hace que Paracas tenga una biodiversidad muy importante y sea hábitat de numerosas especies de aves, peces y mamíferos marinos. El pequeño mapa nos ayuda a entender su ubicación dentro de la región y del país, lo cual es clave para reconocer su cercanía con zonas de tránsito, trabajo y operación. El mensaje central de esta lámina es que la Reserva Nacional de Paracas no solo es un espacio emblemático de Ica, sino una ANP marino-costera estratégica, cuya ubicación y características deben ser conocidas para prevenir impactos y actuar con responsabilidad. En esta lámina observamos los principales componentes naturales que protege la Reserva Nacional de Paracas. Su importancia radica en que no conserva un solo tipo de ambiente, sino un conjunto de ecosistemas terrestres y marinos que se encuentran estrechamente relacionados. En primer lugar, protege el desierto costero, conformado por dunas, planicies áridas y paisajes característicos de la costa de Ica. Aunque a simple vista pueda parecer un ambiente sin vida, alberga especies adaptadas a condiciones extremas y cumple una función importante dentro del equilibrio ecológico de la reserva. También protege una extensa zona marina, donde existen aguas de alta productividad que permiten el desarrollo de peces, algas y otras especies. Esta riqueza marina sirve de alimento para aves y mamíferos que dependen directamente del océano. Además, la reserva conserva bahías, playas, islas y acantilados, los cuales forman un paisaje costero único y ofrecen refugio, descanso y reproducción para numerosas especies. Finalmente, protege hábitats fundamentales para aves y fauna marina, como flamencos, pelícanos, pingüinos, lobos marinos y otras especies. El mensaje principal es que Paracas funciona como un sistema integrado. Si uno de estos ambientes se altera, también pueden verse afectados los demás. Por eso, toda actividad debe desarrollarse evitando impactos sobre el desierto, el mar, la costa y la fauna. En esta lámina podemos apreciar la enorme biodiversidad de la Reserva Nacional de Paracas, una de las características que la convierten en un área natural protegida de altísimo valor para la conservación en el Perú. Paracas no solo destaca por sus paisajes, sino también por la gran variedad de especies que alberga en sus ambientes marino-costeros. Entre las especies más representativas encontramos a los flamencos, que suelen observarse en zonas de orilla y humedales costeros, al pingüino de Humboldt, una especie emblemática del litoral peruano, y a los lobos marinos, que forman parte importante de la fauna de la reserva. También resalta la presencia del pelícano peruano, muy asociado a los ecosistemas marinos de nuestra costa, así como de delfines y otras especies que habitan o transitan por estas aguas. Lo importante de esta lámina es entender que Paracas no protege solo especies aisladas, sino un conjunto de ecosistemas que permiten la alimentación, el descanso, la reproducción y la supervivencia de una gran diversidad biológica. Según Cernant, en la reserva se ha reportado una alta diversidad que incluye 216 especies de aves, 36 mamíferos, 10 reptiles, 168 peces y 317 algas. Estos datos reflejan la riqueza natural de este espacio y su importancia para el equilibrio ecológico. En esta lámina revisamos la importancia de la Reserva Nacional de Paracas desde diferentes dimensiones. En primer lugar, cumple una función esencial en la conservación de la biodiversidad, porque protege una gran variedad de aves, mamíferos, reptiles, peces, algas y otros organismos asociados a los ecosistemas marino-costeros y desérticos. También resguarda zonas fundamentales para la reproducción, alimentación y descanso de la fauna. Muchas especies dependen de sus playas, bahías, acantilados e islas para completar distintas etapas de su ciclo de vida, por lo que cualquier alteración en estos espacios puede afectar su supervivencia. Otro aspecto importante es el turismo y la educación ambiental.
La reserva permite que las personas conozcan y valoren estos ecosistemas, siempre mediante actividades responsables y respetando las rutas, horarios y restricciones establecidas. Además, al tratarse de una reserva nacional, pueden desarrollarse ciertos usos, como la pesca y otros aprovechamientos compatibles, pero siempre bajo regulación, control y autorización. No se trata de un uso libre de los recursos. Finalmente, Paracas posee un enorme valor paisajístico y cultural, por sus bahías, playas, acantilados y elementos históricos asociados a la zona. El mensaje principal es que conservar Paracas no solo protege la naturaleza, sino también actividades económicas responsables, educación, identidad y patrimonio para las futuras generaciones. En esta lámina observamos las principales amenazas que afectan a la Reserva Nacional de Paracas, y es importante revisarlas porque muchas de ellas pueden generarse por actividades humanas que, si no se controlan, terminan afectando seriamente la biodiversidad y los ecosistemas del área. Una de las amenazas más visibles son los residuos sólidos, como botellas, bolsas, envases y otros desechos abandonados. Estos residuos contaminan el paisaje, afectan la calidad ambiental y también pueden dañar a la fauna, especialmente a aves y animales marinos. Otra amenaza muy grave son los derrames de hidrocarburos, porque contaminan el mar y pueden afectar directamente a peces, aves, mamíferos marinos y otros organismos del ecosistema. Este tipo de evento tiene un impacto muy alto y requiere respuesta inmediata. También tenemos el tránsito fuera de rutas autorizadas. Cuando los vehículos ingresan por zonas no permitidas, se degrada el suelo, se altera el paisaje y se pueden dañar hábitats sensibles del desierto costero. La perturbación de fauna es otra amenaza importante. El acercamiento excesivo, el ruido, la presencia humana descontrolada o la intención de fotografiar o interactuar con los animales puede alterar su comportamiento, su descanso o incluso sus procesos de alimentación y reproducción. A esto se suma el turismo desordenado, cuando no se respetan las reglas del área, y la extracción no autorizada de recursos o elementos naturales, que también afecta directamente los objetivos de conservación de la reserva. Estas restricciones no existen para dificultar el trabajo o limitar innecesariamente el acceso, sino para prevenir impactos sobre ecosistemas muy sensibles y proteger la biodiversidad del área. En primer lugar, no se debe ingresar a sectores restringidos ni circular fuera de las vías autorizadas. Salirse de las rutas puede dañar el suelo, alterar el paisaje y afectar zonas de descanso, alimentación o reproducción de la fauna. También está prohibido abandonar residuos. Todo material generado durante una visita o actividad debe ser retirado y dispuesto correctamente. Del mismo modo, no se deben realizar fogatas, porque pueden generar incendios, dejar residuos y alterar el entorno natural. Otra restricción importante es no capturar, tocar ni alimentar a los animales. Aunque parezca una acción inofensiva, puede modificar su comportamiento y hacer que dependan de las personas. Tampoco se pueden extraer recursos naturales, como flora, fauna, arena, conchas u otros elementos, sin la autorización correspondiente. Finalmente, cualquier obra o actividad debe ser evaluada previamente y contar con los permisos necesarios. En esta lámina presentamos la ubicación de la Reserva Nacional San Fernando, una de las áreas naturales protegidas más importantes de la región Ica por su diversidad de paisajes y ecosistemas. Como podemos observar en el mapa, esta reserva se encuentra en el departamento de Ica, abarcando espacios vinculados tanto a la provincia de Ica como a la provincia de Nazca. De manera más específica, comprende el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, y también los distritos de Changuillo, Nazca y San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca. Esto nos muestra que se trata de una reserva con una extensión importante dentro de la franja costera sur de la región. Las imágenes de la derecha ayudan a visualizar el tipo de ambiente que protege esta ANP. San Fernando destaca por su condición de ecosistema marino costero, donde se combinan el desierto costero, los acantilados, las playas, las lomas y el mar. Esa interacción entre ambientes terrestres y marinos es justamente lo que le da un enorme valor ecológico. Además,
Esta ubicación estratégica permite que la reserva sirva como refugio y espacio de desplazamiento para muchas especies de fauna. Por eso, conocer su localización no solo es importante desde el punto de vista geográfico, sino también para comprender su función dentro de la conservación regional. En esta lámina podemos observar la gran diversidad de ecosistemas que reúne la Reserva Nacional San Fernando. Esta variedad es justamente una de las razones por las que el área tiene un valor ecológico tan importante dentro de la región Ica. En primer lugar, encontramos el desierto costero, caracterizado por sus suelos secos, dunas y extensas planicies áridas. Aunque parece un ambiente extremo, alberga especies adaptadas a la escasez de agua y a las altas variaciones de temperatura. También están las lomas, ecosistemas estacionales que se forman gracias a la humedad de la neblina. Durante ciertos periodos del año, estas zonas pueden reverdecer y convertirse en espacios de alimentación y refugio para distintas especies. Otro ecosistema particular son los tillanciales, formaciones vegetales dominadas por tillancias, plantas capaces de captar humedad directamente del aire y sobrevivir en ambientes muy secos. A ellos se suman los acantilados, que funcionan como refugio, zona de descanso y hábitat para aves y otras especies costeras. Finalmente, el ecosistema marino costero integra el mar, las playas y la franja litoral, conectando la vida terrestre con la marina. En esta lámina podemos observar la biodiversidad representativa de la Reserva Nacional San Fernando, una de las mayores fortalezas de esta área natural protegida. San Fernando destaca porque reúne fauna terrestre y marina en un mismo espacio, lo que le da un valor ecológico muy especial dentro de la región Ica. Entre las especies más representativas encontramos al guanaco, que es uno de los símbolos más importantes de esta reserva y cuya presencia refleja la relevancia de los ecosistemas desérticos y de lomas. También destaca el cóndor andino, una especie emblemática que utiliza estos paisajes para desplazarse y alimentarse. A ello se suma el zorro, adaptado a las condiciones áridas de la zona y parte importante de la fauna terrestre del área. En la parte marino-costera también encontramos especies muy valiosas, como el pingüino de Humboldt, los lobos marinos y diversas aves marinas, que dependen de la disponibilidad de alimento, de la tranquilidad de las playas y acantilados, y de la calidad del ecosistema marino. Todo esto nos demuestra que San Fernando no solo protege un paisaje, sino un conjunto de hábitats que hacen posible la vida de muchas especies. Además, Cernant destaca precisamente esa combinación de elementos, su fauna marino-costera, las lomas, los tillanciales y la presencia de especies tan representativas como el guanaco y el zorro. El mensaje principal de esta lámina es que la biodiversidad de San Fernando convierte a esta reserva en un ecosistema clave para la conservación. Y por eso cualquier actividad en su entorno debe desarrollarse con responsabilidad y respeto por la fauna y sus hábitats. Su principal valor está en la conectividad ecológica, porque integra ecosistemas marinos, desérticos y también ambientes vinculados a la influencia andina. Esta conexión permite que distintas especies puedan desplazarse entre varios tipos de hábitat para buscar alimento, refugio, descanso o zonas de reproducción. Un ejemplo muy representativo es el guanaco, que utiliza amplios espacios del desierto y las lomas para movilizarse. También destaca el cóndor andino, que puede recorrer grandes distancias y aprovechar esta conexión entre zonas altas, desérticas y costeras. Además, la reserva protege hábitats importantes para fauna terrestre y marino-costera, contribuyendo al equilibrio ecológico de toda la zona. No se trata solamente de conservar especies aisladas, sino de mantener los corredores naturales que hacen posible su supervivencia. San Fernando también posee un gran valor paisajístico, porque reúne lomas, acantilados, desierto y mar en un mismo territorio. El mensaje principal es que esta reserva funciona como un puente entre distintos ecosistemas, y cualquier alteración en uno de ellos puede afectar el desplazamiento de las especies y la conectividad de todo el sistema natural. Es importante conocer las principales amenazas sobre la Reserva Nacional San Fernando porque muchas están relacionadas con actividades humanas que, si no se controlan, pueden alterar seriamente sus ecosistemas y perjudicar a especies como el guanaco, el cóndor, el zorro y la fauna marina.
Una de las amenazas más graves es la caza y captura de fauna, ya que reduce las poblaciones de animales y afecta directamente los objetivos de conservación del área. También tenemos el tránsito vehicular no controlado, especialmente cuando los vehículos salen de las rutas autorizadas, degradan el suelo y perturban zonas sensibles. Otra amenaza frecuente es el abandono de residuos, que contamina el paisaje y puede causar daños a los animales. A esto se suma la perturbación de hábitats, generada por el ruido, la presencia desordenada de personas o intervenciones que alteran zonas de refugio, alimentación o reproducción. Asimismo, las actividades extractivas no autorizadas pueden afectar los recursos naturales y romper el equilibrio del ecosistema. Finalmente, el ingreso desordenado de visitantes incrementa el riesgo de impactos ambientales cuando no se respetan rutas, normas o restricciones. En esta lámina revisamos las principales restricciones que deben respetarse dentro de la Reserva Nacional San Fernando. Estas medidas buscan proteger tanto a la fauna como a los ecosistemas y al paisaje de esta área natural protegida. En primer lugar, no se debe perseguir ni acercarse excesivamente a los animales. Es importante mantener una distancia adecuada para evitar alterar su comportamiento, su alimentación o sus periodos de descanso. Esto aplica especialmente a especies sensibles como el guanaco, el cóndor andino y otras especies silvestres. También está prohibido realizar rutas improvisadas. El tránsito debe hacerse únicamente por vías y accesos autorizados, ya que salir de las rutas puede degradar el suelo, dañar vegetación y afectar zonas sensibles. Otra restricción importante es no extraer flora, fauna, fósiles o restos naturales. Ningún elemento del área debe ser retirado sin autorización, aunque parezca pequeño o sin valor. Además, no se deben abandonar materiales, residuos, equipos o envases. Todo lo que ingresa debe retirarse y disponerse correctamente. Finalmente, cualquier actividad debe coordinarse previamente y contar con la autorización correspondiente cuando sea necesario. En esta lámina explicamos qué es la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, una de las áreas naturales protegidas más importantes del país en el ámbito marino costero. Su valor principal está en que protege un conjunto de espacios distribuidos a lo largo de la costa peruana, donde se conservan ecosistemas clave para muchas especies de aves y fauna marina. A diferencia de otras ANP que protegen un solo territorio continuo, esta reserva está integrada por varios sectores. En total, está conformada por 22 islas, islotes o grupos de islas, y 11 puntas guaneras. Esto la convierte en un sistema de conservación muy especial, porque conecta distintos lugares estratégicos para la reproducción, descanso, alimentación y refugio de numerosas especies. En lo que respecta a la región Ica, esta reserva se vincula con sectores muy importantes, como las Islas Ballestas y las Islas Chincha, ambas reconocidas por su riqueza biológica y por la presencia de aves guaneras, pingüinos de Humboldt, lobos marinos y otras especies marinas. El nombre de esta reserva también nos recuerda el valor de las puntas guaneras y de las islas asociadas al ecosistema del mar frío de la corriente de Humboldt, que sostienen una gran productividad biológica. Por eso, esta ANP no solo protege paisajes insulares, sino también procesos ecológicos fundamentales para la biodiversidad marina del Perú. El mensaje principal de esta lámina es que la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras protege espacios clave de la costa peruana, incluyendo sectores vinculados con Ica. Y cumple una función esencial en la conservación de aves guaneras, mamíferos marinos y ecosistemas marino-costeros. En esta lámina presentamos las Islas Ballestas, uno de los sectores más representativos de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Se encuentran frente a la costa de Paracas y forman parte de un ambiente marino de gran valor ecológico y turístico para la región Ica. Estas islas son especialmente importantes porque sirven como zona de descanso, alimentación y reproducción para numerosas especies. Entre ellas destacan las aves guaneras, como los piqueros, guanayes, pelícanos y gaviotas. También encontramos mamíferos marinos, como los lobos marinos, además de pingüinos de Humboldt y, en algunos recorridos, delfines. Otro aspecto importante es que el turismo en las Islas Ballestas está permitido, pero debe realizarse de forma regulada.
Las visitas se efectúan mediante embarcaciones autorizadas y siguiendo las indicaciones de los operadores y guías responsables. Durante la navegación es fundamental respetar las rutas establecidas, mantener una distancia adecuada respecto de la fauna y evitar ruidos o maniobras que puedan alterar su comportamiento. Tampoco se debe arrojar ningún residuo al mar ni intentar alimentar o tocar a los animales. En esta lámina vemos la importancia de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, una de las áreas protegidas marino-costeras más relevantes del Perú. Su valor principal está en que protege espacios fundamentales para la vida de numerosas especies asociadas al mar y a la costa. En primer lugar, esta reserva cumple un papel clave en la reproducción de aves marinas, especialmente de las llamadas aves guaneras, como el guanay, el piquero y el pelícano. Estas islas e islotes les brindan lugares seguros para anidar, descansar y desarrollar sus ciclos de vida. En segundo lugar, destaca la producción natural de guano, que es un recurso generado por estas aves y que históricamente ha tenido una gran importancia para el país. Pero más allá de su valor productivo, su existencia refleja que estamos ante ecosistemas altamente productivos y saludables. También es importante porque ofrece zonas de alimentación y descanso para la fauna, incluyendo aves, lobos marinos, pingüinos y otras especies que dependen de estos espacios para sobrevivir. Es decir, no son solo islas aisladas, sino verdaderos refugios de biodiversidad. Finalmente, esta reserva contribuye a la conservación del ecosistema del mar frío de la corriente de Humboldt, uno de los sistemas marinos más productivos del mundo. Gracias a esta corriente existe una gran disponibilidad de nutrientes, lo que sostiene una enorme diversidad biológica. En esta lámina revisamos las principales restricciones que deben respetarse en los ambientes marino-costeros de la reserva. Estas medidas buscan proteger a las aves, los mamíferos marinos, las colonias de reproducción y todo el ecosistema asociado a las islas, islotes y puntas guaneras. En primer lugar, no se debe desembarcar en zonas no autorizadas. El ingreso a islas, islotes o puntas solo puede realizarse en sectores permitidos y bajo las condiciones establecidas por la autoridad. También es fundamental que las embarcaciones mantengan una distancia segura, respeten las rutas y eviten maniobras peligrosas que puedan alterar a la fauna. Otra restricción básica es no arrojar residuos, combustibles ni ninguna sustancia al mar. Incluso un pequeño derrame o residuo puede afectar peces, aves y mamíferos marinos. De igual manera, se debe evitar generar ruidos excesivos, porque pueden perturbar colonias durante sus periodos de descanso, alimentación o reproducción. Tampoco está permitido capturar, tocar o retirar ejemplares de fauna. Finalmente, la extracción de guano u otros recursos requiere autorización expresa. En esta lámina presentamos el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, uno de los espacios naturales y paisajísticos más representativos de la región Ica. A diferencia de las áreas administradas directamente por el CERNAMP, esta área está bajo la gestión del Gobierno Regional de Ica, que tiene la responsabilidad de promover su conservación y el uso sostenible de sus valores naturales. El área comprende no solo la laguna, sino también el paisaje desértico y las dunas que la rodean. Estos elementos forman un ecosistema singular, donde se combina un oasis con un entorno árido de gran importancia paisajística, turística y cultural. La laguna de Huacachina fue establecida oficialmente como Área de Conservación Regional mediante el Decreto Supremo número 008-2014, MINAM. Tiene una extensión aproximada de 2.407.72 hectáreas, lo que demuestra que el área protegida va mucho más allá del espejo de agua visible. En esta lámina explicamos la importancia del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, un espacio que no solo representa uno de los paisajes más conocidos de Ica, sino que también cumple funciones ambientales, culturales, turísticas y educativas. En primer lugar, destaca su valor paisajístico, porque integra la laguna, el oasis, las dunas y el entorno desértico en una imagen única y representativa de la región. Este paisaje forma parte de la identidad visual de Ica y constituye uno de sus principales atractivos. También tiene una gran importancia para la identidad cultural y turística, ya que Huacachina es reconocida a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, este valor turístico debe ir acompañado de un uso responsable para evitar que la presión de visitantes afecte el ecosistema. Otro aspecto fundamental es la conservación del ecosistema desértico. Las dunas y los ambientes áridos son espacios frágiles que pueden degradarse rápidamente si se intervienen sin control. Además, el área protege la laguna, la vegetación asociada y otros componentes naturales del oasis. Finalmente, también favorece la educación y la recreación ambiental, permitiendo que las personas conozcan, valoren y disfruten el lugar de forma responsable. En esta lámina revisamos las principales restricciones aplicables en el área de conservación regional Laguna de Huacachina. Estas restricciones son necesarias porque este espacio no solo es un atractivo turístico, sino también un área de conservación que protege la laguna, las dunas, el paisaje desértico y sus componentes naturales. En primer lugar, está prohibido arrojar residuos. Todo material que ingrese debe retirarse y disponerse correctamente, ya que los residuos afectan el paisaje, generan contaminación y deterioran la calidad ambiental del área. De la misma manera, no se debe contaminar la laguna, por lo que está prohibido verter combustibles, sustancias químicas o cualquier otro contaminante al agua. También es importante no intervenir zonas restringidas. Existen sectores donde el ingreso o la circulación están limitados para evitar daños al ecosistema y al paisaje. Asimismo, no se permite extraer vegetación, arena u otros componentes naturales, porque eso altera el equilibrio del área y degrada sus valores de conservación. Otra restricción clave es que no se pueden ejecutar obras o intervenciones sin las autorizaciones correspondientes. Toda actividad debe ser previamente evaluada y autorizada. Finalmente, se deben respetar las rutas y zonas destinadas al turismo, para que el uso recreativo sea ordenado y compatible con la conservación. En esta lámina presentamos la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, una área natural protegida de carácter completamente marino y oceánico. A diferencia de otras reservas de la región Ica, esta no protege playas, dunas o acantilados visibles desde la costa, sino ecosistemas ubicados mar adentro y a gran profundidad. Su importancia radica en que conserva ambientes poco conocidos, como montes submarinos, dorsales y otras formaciones del fondo marino. Estos espacios funcionan como hábitat para numerosas especies y permiten el desarrollo de procesos ecológicos fundamentales para la biodiversidad del mar peruano. También debemos entender que los ecosistemas de profundidad son muy frágiles. Muchas especies que viven allí tienen ciclos de crecimiento lentos y pueden tardar años en recuperarse frente a una alteración. Por eso, la protección de esta reserva es clave para la investigación científica, la conservación de la biodiversidad y el conocimiento de ambientes que todavía no han sido estudiados completamente. El objetivo principal de esta ANP es conservar la biodiversidad marina y oceánica, así como los procesos naturales que ocurren en las profundidades. El mensaje central es que proteger el mar no significa cuidar únicamente lo que vemos en la superficie, sino también conservar los ecosistemas ocultos del fondo oceánico, que cumplen una función esencial en el equilibrio ambiental del país. Aunque se encuentra mar adentro y sus ecosistemas no son visibles para la mayoría de las personas, cumple una función fundamental en la protección de la biodiversidad oceánica. En primer lugar, la reserva protege montes submarinos, que son elevaciones del fondo marino y funcionan como verdaderos puntos de concentración de vida. En estos ambientes se desarrollan comunidades de peces, invertebrados y otras especies adaptadas a condiciones de profundidad. También conserva ecosistemas poco conocidos, muchos de los cuales todavía no han sido estudiados completamente. Por eso, su protección es importante no solo para evitar impactos, sino también para permitir que la ciencia pueda conocer mejor estos ambientes. Otro aspecto clave es que favorece la investigación científica. El estudio de estas zonas ayuda a comprender cómo funcionan los procesos ecológicos del mar profundo y qué especies habitan allí. Finalmente, contribuye a la conectividad marina, porque permite mantener relaciones ecológicas entre distintos ambientes oceánicos y facilita el desplazamiento de especies. En este cuarto bloque revisaremos las restricciones ambientales aplicables durante las actividades que se desarrollen dentro de un área natural protegida o en su zona de amortiguamiento.
El objetivo es comprender que cada intervención debe realizarse respetando la zonificación, el plan maestro, las autorizaciones y las disposiciones de la autoridad competente. También veremos medidas relacionadas con el tránsito vehicular, el manejo de residuos, la prevención de derrames, la protección de la flora y fauna, así como el control del ruido, el polvo y la iluminación. Estas restricciones no buscan impedir el trabajo, sino asegurar que las actividades se ejecuten de forma responsable y sin afectar los ecosistemas ni los objetivos de conservación del área. En esta lámina revisamos dos restricciones ambientales muy importantes durante las actividades dentro o cerca de un área natural protegida: el ingreso y tránsito vehicular y el manejo de residuos. Respecto al tránsito, los vehículos deben utilizar únicamente los accesos y las vías autorizadas. No se deben abrir trochas ni ingresar a zonas restringidas, porque esto puede degradar el suelo, alterar el paisaje y afectar hábitats sensibles. También es obligatorio respetar la señalización y los límites de velocidad. Reducir la velocidad es especialmente importante cuando existe presencia de fauna, ya que ayuda a prevenir atropellamientos y evita generar polvo o ruido excesivo. En cuanto al manejo de residuos, todo lo que se genere durante la actividad debe ser retirado del área. Está prohibido enterrar o quemar residuos, porque estas prácticas pueden contaminar el suelo, el aire y afectar a la fauna. Los residuos deben segregarse correctamente y almacenarse de forma segura hasta su disposición. Además, no se deben abandonar repuestos, envases, herramientas ni otros materiales. El punto de trabajo debe permanecer limpio durante toda la actividad y al finalizar. En esta lámina revisamos dos restricciones ambientales fundamentales: la prevención de derrames y la protección de la flora y fauna. Ambas son especialmente importantes cuando trabajamos dentro o cerca de un área natural protegida, porque cualquier incidente puede afectar ecosistemas sensibles y generar consecuencias ambientales graves. Respecto a la prevención de derrames, primero debemos inspeccionar las unidades, equipos y conexiones antes de iniciar la actividad. También es obligatorio contar con un kit antiderrame completo y accesible. El abastecimiento de combustible solo debe realizarse en zonas autorizadas. Si se presenta una fuga, debemos detener la fuente, contenerla de inmediato, comunicar el evento y retirar el material o suelo impactado siguiendo el procedimiento establecido. No se debe improvisar ni dejar el área contaminada sin atención. En cuanto a la protección de flora y fauna, está prohibido capturar, alimentar o perseguir animales. Tampoco se deben retirar nidos, huevos, plantas ni otros elementos naturales. No deben introducirse animales domésticos, porque pueden transmitir enfermedades o alterar el comportamiento de la fauna silvestre. Siempre debemos mantener una distancia segura de observación. En esta lámina revisamos dos restricciones ambientales importantes: el control del ruido, la iluminación y el polvo, y la evaluación previa de obras. Instalaciones y actividades operativas dentro de un área natural protegida o su zona de amortiguamiento. Respecto al primer punto, debemos evitar el uso innecesario de bocinas y reducir cualquier ruido que pueda alterar a la fauna, especialmente cerca de colonias, zonas de descanso o áreas de reproducción. También es importante controlar la iluminación nocturna, porque una luz excesiva o mal orientada puede desorientar a aves y otras especies. Los equipos deben mantenerse en buenas condiciones para disminuir emisiones, vibraciones y ruidos. Y cuando exista generación de polvo deben aplicarse medidas de control para evitar que éste se disperse hacia zonas sensibles. En relación con las obras e instalaciones, no debemos asumir que toda actividad está prohibida, pero tampoco que puede ejecutarse libremente. Antes de iniciar cualquier trabajo se debe verificar la ubicación, la zonificación, el plan maestro y los posibles impactos. Dependiendo del tipo de actividad, puede requerirse una evaluación, opinión técnica o autorización de la autoridad competente. En este último bloque llevaremos lo aprendido a situaciones prácticas. Revisaremos qué debe hacer el personal antes, durante y después de una actividad, cómo actuar ante fauna cercana o un derrame, y qué medidas permiten prevenir impactos ambientales. La idea es cerrar la capacitación con acciones claras, aplicables y fáciles de recordar en campo. En este caso práctico,
Durante el traslado se observa un guanaco cerca de la vía. La respuesta correcta es reducir la velocidad, mantener distancia y permitir que el animal se aleje por sí solo. Antes del traslado, el personal debe conducir atento, respetar la señalización, los límites de velocidad y estar preparado para encontrar fauna en la ruta. Durante el avistamiento, no se debe tocar la bocina, no se debe acercar el vehículo, no se debe intentar fotografiar de cerca ni mucho menos alimentar al animal. Lo correcto es actuar con calma, priorizar la seguridad y evitar perturbar a la fauna. Después, una vez que el guanaco se haya retirado, se puede continuar el trayecto con precaución, si la situación lo amerita, comunicar el avistamiento al responsable correspondiente. El mensaje clave es simple: proteger la fauna también depende de cómo actuamos en campo. En este caso práctico, una camioneta presenta una fuga de aceite dentro de una zona sensible. Lo primero es detenerse en un lugar seguro y controlar la fuente para evitar que el derrame continúe. Luego se debe utilizar inmediatamente el kit antiderrame para contener el aceite y evitar que se extienda sobre el suelo. Al mismo tiempo, corresponde comunicar el evento al responsable ambiental o supervisor. Después, se debe recuperar el material contaminado, colocarlo en recipientes adecuados y seguir el procedimiento establecido para su disposición. Finalmente, el evento debe registrarse y reportarse. El mensaje clave es actuar rápido, controlar el impacto y no abandonar el área hasta asegurar que el derrame haya sido atendido correctamente. Para cerrar, recordemos 5 ideas principales. Primero, las áreas naturales protegidas conservan ecosistemas, especies y paisajes únicos. Segundo, la región Ica cuenta con importantes áreas protegidas terrestres, marino-costeras y oceánicas. Tercero, ingresar a una ANP no significa que todas las actividades estén permitidas. Cuarto, cualquier trabajo debe respetar la zonificación, los permisos y las indicaciones de la autoridad. Y quinto, la prevención depende directamente del comportamiento de cada trabajador. En resumen, conocer, respetar y proteger las ANP es responsabilidad de todos, y nuestro compromiso ambiental puede marcar una verdadera diferencia.